que el material este que voy a utilizar para el encapsulamiento sea, pues, dicho, comestible, que no sea tóxico. Esa es una de las características importantísimas, ¿no? Otra, que sea inerte respecto al núcleo, o sea, que no reaccione con el aceite esencial, ¿no? Que no tenga ninguna interacción con el aceite esencial, que sea inerte, ¿no? Que tenga la capacidad de formar emulsiones estables, ¿ya? O sea, que forme emulsiones estables. ¿Por qué? Porque todo, como ustedes van a ver, primero hay que formar una emulsión del aceite esencial, ¿no? Con la solución de hidrocoloide. Generalmente la solución de hidrocoloide es agua más el hidrocoloide. El hidrocoloide, generalmente, la material matriz, la mayor parte son solubles en agua. Entonces tienen que disolver primero en agua y luego ahí en esa solución tengo que adicionar el aceite esencial y luego hacer una homogenización para que las gotitas del aceite esencial se dispersen en toda la solución, ¿no? Entonces, esa solución, que es una emulsión, tiene que estar estable, ¿no? O sea, de que dure esa, digamos, esa emulsión, que no colapse, ¿ya? Entonces, eso es importantísimo, que, digamos, el hidrocoloide que yo use sea capaz de formar emulsiones estables en el tiempo, sobre todo, ¿no? ¿Ya? Otra de las características que el hidrocoloide debe tener, que debe formar películas, ¿ya? Debe formar películas. Esta es una también característica importante. ¿Para qué? Para que pueda formar la cápsula, ¿ya? Otra característica es que tenga una baja higroscopicidad. O sea, ¿esto qué quiere decir? De que no absorba agua tan fácilmente. Ay, perdón. Porque, por ejemplo, cuando ya el hidrocoloide se haya convertido en cápsula, ¿no? Si es muy higroscópico, entonces mi esencia, que está en polvo, se me va a deteriorar rápido porque va a captar muy rápido la humedad, ¿no? Entonces es una cosa importante que tengo que tener en cuenta, que no sea muy higroscópico el hidrocoloide. Otro, que esto también es importante desde el punto de manejo, de operación ya para, ¿no? Para hacer la cápsula, que el hidrocoloide produzca, ¿no? Produzca soluciones con baja viscosidad, ¿no? Con baja viscosidad eh, con altos contenidos de sólido. O sea que si yo le echo bastante hidrocoloide, no sea una solución muy viscosa, ¿no? O sea que tenga una baja viscosidad. ¿Esto por qué? Sobre todo si yo voy a hacer el método de secado por atomización, ¿no? Ustedes saben, si yo tengo una solución muy viscosa, entonces voy a tener muchos problemas en el momento de atomizar, ¿no? Entonces, por eso que se tiene que, el hidrocoloide que yo utilice, ya, tiene que dar soluciones a las concentraciones con las que él tiene que poner, se tiene que usar, ¿no? Tiene que dar soluciones con baja viscosidad. Por ejemplo, esa característica de baja viscosidad, generalmente las que mejor tienen esa característica son las gomas, ¿no? Las gomas, ¿no? Más que los carbohidratos. Los carbohidratos, por ejemplo, un almidón, como ustedes saben, da soluciones a veces de muy alta viscosidad. Por eso que, por ejemplo, no se puede emplear como material un almidón, no. Lo que se emplean son almidones hidrolizados, ¿no? Que ya al ser cortadas sus cadenas van a dar unas menores viscosidades. Entonces no se puede emplear un almidón, ¿no? Sino lo que se emplean son hidrolizados de almidones, o sea, generalmente dextrinas, ¿no? Dextrinas, para encapsular. Ya. Bueno, otra de las características es que deben tener la habilidad de liberar el ingrediente activo en la hidratación, ¿no? O sea, justamente, ¿no? Que cuando ya esté la cápsula y el consumidor lo utilice, el producto, ¿no? Ya, lo disuelve en agua, ¿no? Entonces la esencia salga rápidamente de la cápsula, ¿no? Entonces, eso va a depender de la solubilidad del hidrocoloide en el agua, ¿no? Entonces,
la afinidad con el agua, bueno, y también la temperatura, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos casos que yo tengo que fijarme esa esencia, a dónde va dirigida, a qué tipo de producto va dirigido, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si la esencia, ¿no? Que voy a encapsular va dirigida, por ejemplo, a, a- a hacer una formulación de gelatina, ¿no? Gelatina en polvo, ¿no? Entonces ustedes saben que, bueno, la gelatina, las instrucciones, ¿no? Cuando ustedes han hecho gelatina, su mamá ha hecho gelatina, generalmente, bueno, la gelatina, el hidrocoloide en sí, no se disuelve en agua fría, ¿no? Entonces le dicen, disuelva usted el contenido en agua caliente para que sirva la gelatina y bueno, ¿no? Entonces ahí mismo, ¿no? Se va a disolver la esencia, ¿no? Ya, después ya le echan el agua fría, bueno, etcétera, ¿no? Entonces en ese caso, bueno, si yo voy a encapsular una esencia que va dirigido para hacer la gelatina, el postre gelatina, ya no importa si ese polímero que voy a utilizar como encapsulante se disuelve en agua fría o se disuelve en agua caliente. No me importa porque yo sé de que la gelatina se va a disolver en agua caliente y se va a disolver. No hay problema. Pero vamos a suponer de que mi esencia no está dirigida para hacer gelatina, sino está dirigida para los refrescos, ¿no? Como ustedes saben, los refrescos, sobre todo cuando se consumen en verano, ¿no? Y generalmente, pues uno, este, el refresco lo consume frío y muchas veces helado, ¿no? Entonces si yo voy a hacer una esencia, ¿no? Para utilizarla en un refresco en polvo que el ama de casa después lo tiene que disolver en agua, ¿ya? Yo tengo que percatarme de que el hidrocoloide que yo utilice, ¿ya? Debe ser soluble en agua fría, no en agua caliente, ¿no? Porque imagínense que yo tengo que ponerle en las instrucciones para hacer el refresco, diluyes en agua caliente. Imagínense todo el trabajazo que tendría que ser el ama de casa, ¿no? Diluirlo en agua caliente, luego que esperar que se enfríe, luego ponerlo en la refrigeradora. Entonces es muy complicado. Entonces yo tengo que ver el hidrocoloide de acuerdo al uso final de mi aceite esencial, en qué producto va a ir, ¿no? Cómo se va a consumir. Entonces son cositas importantes, ¿ya? Que uno tiene que tener en cuenta. Yo me acuerdo que una vez sí, no me acuerdo, hace muchos años empezaron a sacar a hacer refrescos y había refrescos que sí decía, pues se habría equivocado, pues me imagino, decía disolver en agua caliente, ¿no? Imagínense, pero sí habían refrescos que se disolvían en agua fría sin ningún problema, ¿no? Seguro que el tipo que ideó eso no había tomado en cuenta eso, ¿no? Al final, pues, ¿no? Uno como consumidor dice, bueno, se va a disolver en agua caliente y el otro se disuelve en agua fría. Yo prefiero el que se disuelve en agua fría, de hecho, ¿no? ¿Ya? Entonces, esas cositas, detalles, siempre uno tiene que tenerlas en cuenta cuando uno diseña un producto, ¿ok? ¿Cómo va a usarlo el consumidor final? ¿Ya? Bien. Otra de los requisitos es que el costo debe ser relativamente bajo, de hecho. Entonces, por ejemplo, aquí, eh, como encapsulante se tienen, eso sí, hay muchas alternativas, ¿no? Bueno, los más usados al principio, ¿no? Con los cuales se ha desarrollado la técnica han sido las gomas, ¿no? La más usada, por ejemplo, es la goma tragacanto, la goma arábiga, ¿ya? Esas dos gomas han sido las más usadas para hacer encapsulantes, pero esas gomas, por ejemplo, son importadas y a veces son caras. Entonces las empresas, ¿no? Con el devenir de los tiempos ya, después de que han empezado a hacer investigaciones y han empezado a ver qué otros coloides, ¿no? Pueden reemplazar, o hidrocoloides, pueden reemplazar estas gomas, porque estas gomas son importadas, a veces son caras. Entonces, han empezado a hacer una serie
de investigaciones al respecto, ¿ya? Y acá, por ejemplo, a veces algunos ya no usan o han tratado también de disminuir las concentraciones, ¿no? Entonces ya no usan a veces goma arábiga, goma tragato solo, sino usan mezclados con, por ejemplo, con CMC, ¿no? Carboximetilcelulosa. Otros utilizan con Demex, que es un maltodextrina, ¿no? Hay veces utilizan mezcla maltodextrina, CMC, ¿no? O sea, ya hay una serie de investigaciones que se pueden hacer. Como digo, también hay almidones modificados ahora que existen en el mercado que también se pueden probar. También hay gelatinas, ¿no? Modificadas, otros hidrocoloides, ¿no? Que también se pueden utilizar. Por ejemplo, acá en el Perú hay una goma que se llama la goma, ¿cómo se llama la goma, ¿cómo se llama esta goma? Zapote, ¿ya? En el norte del Perú hay muchos árboles de zapote, ¿ya? Y de ese árbol sale la goma zapote, ¿no? Ahora, yo no sé si la venderán, pero yo me acuerdo que en un momento, hace muchos años, justamente, los de Sabores Globe, ya, la empresa Sabores Globe, que ya lamentablemente no existe, pero ahí había muchos exalumnos de la Facultad de Industrias, ¿ya? Y ellos se dedicaban a esto, pues a lo que es encapsulamiento, ¿no? Fueron los pioneros. Y ellos justamente hubo un problema hace muchos años también de importación, o sea, cuando el gobierno militar, ¿no? Dio el golpe de Estado, entonces prohibió mucho las importaciones, ¿no? En todo caso, pues todo subió, bueno, una desgracia, y ahí muchas empresas tuvieron pues que ingeniárselas como hacían, y ellos, Sabores Globe vendía mucho, mucho, porque eran los pioneros, vendían los encapsulantes, ¿no? A todas las empresas, y ellos, bueno, hacían sus investigaciones, y en una de esas, no sé, alguien les sugirió que utilizaran la goma zapote, y según ellos, en esa época, ¿no? En los años 70, eh, hicieron pruebas con goma zapote y ellos dijeron que les había dado muy buenos resultados la goma zapote, ¿no? Que es peruana, bueno, que se puede producir aquí en el Perú, ¿ya? Entonces esa era otra alternativa, la goma zapote, ¿ya? Entonces, ve, lo que hay que ver es que el costo sea bajo relativo y también la fácil disponibilidad. Entonces, en este mundo de ver qué encapsulantes se pueden usar, bueno, hay un montón de posibilidades, hay un montón de posibilidades que nosotros podemos probar. Ahora, también depende del método, como dice, de encapsulado empleado. Entonces, de acuerdo al tipo de encapsulado, también tengo que usar un tipo de encapsulante. No para todo sirve, ¿no? O sea, algunos encapsulantes servirán para secado por atomización, otros para otros métodos químicos, ¿ya? Como vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora, justamente. Bueno, los tipos de encapsulantes, como hemos visto, pueden ser carbohidratos y gomas. Aquí están los almidones y las maltodextrinas, ¿no? Son bajo costo, inodoros, excelentes para secado por aspersión. Las gomas, ¿no? La arábiga, la santana, alta viscosidad y grandes estabilizadores de emulsiones, ¿no? Hay también la gelatina, caseinato de sodio, estas son las proteínas, ¿no? Proteínas del lactosuero, dice, excelentes propiedades de emulsificación y formación de películas resistentes, biodegradables, ¿no? Lípidos y ceras, pueden pertenecer al ácido estiárico, las lecitinas, ¿no? Las ceras, insuperables para repeler agua y aislar compuestos hidrosolubles, por ejemplo, la vitamina C, dice. Polímeros específicos como los alginatos, criptosanos, ciclodestrinas, derivados acrílicos como el eudogrif, capaces de responder al pH para liberación controlada en el tracto gastrointestinal. Por ejemplo, es más que nada para los probióticos, prebióticos, ¿no? Todos estos alginatos, etcétera, ¿no? Bueno, como les decía, lo que más se utiliza para el secado por atomización son las gomas y los almidones, pero modificados, como maltodextrinas. Algunos gelatinas también se pueden usar.
Bueno, ahora, en cuanto a los métodos, ¿no? Métodos de encapsulamiento, ya, aquí vemos, ¿no? Que hay que conocer, bueno, acá hay un panorama de todo esto del encapsulamiento, ya. Ya, entonces miren, nosotros tenemos que conocer en cuanto a lo que se va a mezclar, ¿no? El material de pared, o sea, el polímero que uno va a usar tiene que conocer su peso molecular, su conformación, sus grupos químicos, su estado físico, ¿no? Todos estos son los que le van a dar las propiedades a este material de pared, ¿no? Sobre todo en cuanto al, lo más importante, como les decía, es la viscosidad de la solución, es muy importante, ¿no? El que dé menos viscosidad, sobre todo si se va a secar por atomización, ese sería el mejor, ¿no? ¿Ya? Luego, bueno, en cuanto a las sustancias de encapsular, tenemos que ver su peso molecular, su polaridad, ¿no? Polaridad para la afinidad, digamos, con, con los compuestos estos, ¿no? Y los grupos químicos que tienen, ¿no? ¿Ya? Entonces, ambos van a formar la emulsión, ¿no? Y aquí nosotros que tenemos que determinar cuál es la proporción de la sustancia encapsular con la cantidad de polímero que se va a utilizar con respecto también al agua que va a ser la solución, ¿no? Porque la emulsión es agua, en este caso aceite esencial y polímero, ¿no? Esos tres son los que van a conformar la emulsión. Y como ya les dije, la emulsión tiene que ser una emulsión estable, ¿no? O sea, las gotitas de aceite esencial tienen que estar distribuidas, ¿no? En toda la solución y deben permanecer así distribuidas por un buen tiempo, ¿no? Hasta que ya las, las vamos a, digamos, hacer de que se forme la cápsula, ¿no? O sea, aquí todavía no se ha formado la cápsula, pero para que se forme la cápsula, ojo, miren, hay diferentes metodologías o procesos. ¿Ya? Entonces, algunos podemos tener procesos químicos para formar cápsulas y podemos tener procesos mecánicos para formar cápsulas. Entonces, los procesos químicos tenemos la coacervación, la cocristalización, la polimerización interfacial, la gelificación iónica, la incompatibilidad polimérica, el atrapamiento en liposomas y la inclusión molecular. Como ustedes ven, hay varios métodos de procesos químicos, pero como su nombre lo indica, ¿no? Aquí se trata de que mi polímero que está aquí, ¿no? ¿Ya? Tiene que reaccionar con otras sustancias, o sea, aquí en procesos químicos, para que se forme la cápsula, ¿ya? Yo tengo que hacer de que ese polímero, ¿no? Que he puesto acá, haga una reacción química, ¿ya? Puede ser con otro compuesto, ¿no? Que se le agrega en esta etapa, ¿ya? O puede ser, digamos, cambiándole, por ejemplo, el pH, ¿no? De esa manera puedo lograr yo, ¿no? Una reacción que haga que se forme una cápsula, ¿ya? Algunos de estos los vamos a ver, los más, no todos, pero algunos. Y el otro método que es más simple, donde ya no hay, podemos decir, empleo de sustancias químicas adicionales, como en este caso, tenemos los procesos mecánicos, ¿no? Ahí el principal, como le decía, es el secado por aspersión o por atomización. El más usual, el que se emplea para aceites esenciales, ¿no? Más que nada, más barato, más disponible, bueno, tiene una serie de ventajas, ¿no? Secado por aspersión o por atomización. También podría ser secado por congelamiento, o sea, en lugar de ser con aire caliente, en algunos casos se hace con aire frío y se llama por congelamiento, pero por ejemplo, para algunos casos donde la matriz, ¿no? O el material sería, por ejemplo, en lugar de carbohidratos, etcétera, en este caso serían algo de grasas. Las grasas, como ustedes saben, con el enfriamiento, ¿no? Se solidifican. Bueno, son métodos ya particulares, ¿no? Ya. También tenemos la extrusión. La extrusión en la cual también se hace un enfriamiento
o sea, se hace la cápsula por enfriamiento, ¿no? Pero esto de acá no, en cuanto a los procesos mecánicos, ya no se requiere de un aditivo químico adicional, ¿entiendes? En el caso de acá de procesos químicos sí voy a necesitar algún reactivo químico para que se produzca la cápsula. En este caso de procesos mecánicos no, ¿no? Ya. Y bueno, al final yo voy a formar las micropartículas que le dicen ahí, ya, generalmente las microcápsulas, ¿no? Voy a obtener las microcápsulas, las cuales pues van a eliminar los compuestos, en este caso el aceite esencial, controladamente en donde se les aplique, ¿no? Ya eso depende pues ya de qué tipo de polímero utilizar, ¿ya? Bueno, acá también tenemos una, ¿no? Eso un esquema, los procesos químicos, mecanismo principal, manipulación de fuerzas moleculares, pH y solubilidad para precipitar polímeros sobre el núcleo, ¿no? Ya, acá están las técnicas, igual, ¿no? La coacervación, la gelificación iónica, la inclusión molecular, la polimerización interfacial. La ventaja diferencial es que permiten condiciones operativas extremadamente suaves, ideales para probióticos y células termosensibles. Claro, en este caso, ¿no? Como son procesos químicos, toda ¿cómo se llama La formación de cápsulas, como les decía, se hace con inclusión, pues, de sustancias químicas, ¿no? Ya sean para disminuir el pH o aumentar el pH, o algunas, compuestos que van a reaccionar con el polímero, lo van a hacer precipitar, ¿no? ¿Ya? Pero todo el proceso, eso sí, ¿no? Es en frío. Entonces, de esta manera, como es en frío, ¿no? No se van a deteriorar, pues, los compuestos que se van a encapsular. O sea, la ventaja de los procesos químicos es que se hacen frío, por lo tanto, no hay deterioro por el calor, ¿no? O sea, por ejemplo, para compuestos muy sensibles como los microorganismos, vamos a poner los microorganismos, las enzimas, por ejemplo, de repente nos conviene hacer algún método químico, ¿no? Algún proceso químico, ¿ya? A ver, pero para los aceites esenciales, muchos de ellos resisten altas temperaturas, ¿no? Y ya, bueno, se ha investigado bastante y aparentemente al ser un secado por atomización, no hay problema, ¿no? Porque pueden resistir. Entonces acá vemos, ¿no? Procesos físico-mecánicos, acá se usa ya sea presión, se usa calor y aire para forzar la formación de la cápsula y eliminar el solvente físicamente, ¿no? Bueno, acá las técnicas, el secado por aspersión, que ya lo hemos dicho, spray drying, puede ser la extrusión, lecho fluidizado, que pues otro método de secado, o puedo secarlo por liofilización también, pero es muy caro, ¿no? Generalmente lo que más se usa es el secado por aspersión, ¿ya? Bueno, este método, ¿no? Su ventaja es de que permite una producción masiva, ¿no? O sea, se trabaja en grandes cantidades, con continuo, ¿no? Es económico. Frente a estos de acá, esto es bastante económico porque es lo que más se usa, ¿no? Y se usa mucho, pues, todo para la industria alimentaria. Todo se hace por acá. Porque, como les decía, no hay ningún reactivo químico adicional, ¿no? Solamente el polímero, ¿ya? En cambio, acá uno tiene que usar algunos reactivos, ¿ya? Y generalmente, bueno, hasta el momento se usa, pues, eh, en pequeñas cantidades, justamente tal vez para compuestos más de mayor valor, ¿no? Por ejemplo, puede ser para enzimas, microorganismos, etcétera, ¿no? ¿Ya? Estos últimos, estos de acá de los procesos químicos son los que últimamente, ¿no? Se están estudiando más, ¿no? Pero más que nada para los probióticos, todas esas sustancias, no tanto para los aceites esenciales, pero bueno, ¿no? Les doy ese alcance porque de repente algunos pues al final quieren, ¿no? Dedicarse a ese tema. Bueno, perdón. Entonces vamos a ver, por ejemplo, uno de los métodos químicos, ¿no? De proceso químico es la coacervación, así se llama. Entonces aquí se utiliza un polímero con el cual se va a formar una solución, ¿no? Entonces yo pongo ese polímero y lo diluyo en agua,
¿ya? Entonces, hago una solución con el polímero y a esa solución que tiene el polímero, que se llama coacervado, es en donde yo voy a adicionar el aceite esencial a encapsular, ¿ya? Y luego, entonces una vez hago la mezcla, como ustedes ven acá, ¿no? Ya, entonces hago la mezcla y va a ocurrir esto, ¿no? Que ustedes ven el primer vasito, ¿no? Ahí se va a mezclar el polímero más el aceite esencial, ¿ya? Y luego, ¿qué va a suceder? Que yo le voy a agregar, ¿ya? Una sustancia, ¿no? Un solvente, o sea, un solvente, o un líquido ahí, dice, que va a insolubilizar, ¿ya? O sea, el polímero va a rodear a las gotitas de aceite y se va a insolubilizar cuando se agregue ese solvente, que lo insolubiliza, ¿ya? Y entonces se va a depositar alrededor de las gotitas, como ven acá. Eso se llama, ese fenómeno, ¿ya? Se llama coacervación. Coacervación. Acá está ocurriendo la coacervación por el ingreso de otro solvente, ¿ya? Pero no solamente puede ser agregado solventes, generalmente sales pueden ser unas sales, ¿ya? Que te cambian el pH, por decir, ¿no? Entonces, yo le agrego sales, me va a cambiar el pH de la solución, ¿no? ¿Ya? También le puedo hacer algo con temperatura y el polímero, ¿no? Se va a, como se dice, como a solidificar, formando, ¿no? Digamos, atrapando en su interior, ¿no? Al aceite esencial. Eso se llama coacervación. ¿Ya? Y finalmente, ¿ya? Se le adiciona, dice, otro agente reticulante, ¿ya? O se enfría y luego ya se va a notar ya la formación de las cápsulas en sí, ¿no? Primero, bueno, aquí no se nota mucho, pero ya el polímero está, como se dice, rodeando al aceite esencial y finalmente ya por medio de un enfriamiento o al agregar otra sustancia más, ya se ven las microcápsulas, como ven acá, se ven las microcápsulas. Eso se llama la coacervación, ¿ya? Entonces, eso es más o menos. Pero no todos los polímeros, ¿no? Producen este efecto. Entonces uno tiene que buscar cuál de ellos es el que puede dar este tipo de fenómeno, ¿no? De coacervación. Entonces tienen que buscar qué y con qué se puede hacer reaccionar para que se produzca la coacervación. ¿Se dan cuenta? No es para todos, o sea, son casos particulares, podemos decir, ¿no? Que se pueden hacer. Bien, tenemos acá la gelificación iónica, ¿no? La gelificación iónica, dice, consiste en suspender el compuesto, ¿no? En este caso, pues el aceite esencial, en una solución acuosa que también contiene un polímero. O sea, nosotros preparamos también un polímero y ahí ponemos el aceite esencial, ¿ya? Y luego, ¿ya? De acá, la solución que tiene el polímero más el aceite esencial, ¿ya? Se va a aplicar, ¿ya? Mediante un goteo, ¿ya? En una solución, en otra solución, que tiene un polímero o otro compuesto de carga opuesta, ¿ya? De carga opuesta. Y entonces al entrar en contacto, dice, la gota del polímero con el ion, ¿no? Que tiene carga opuesta, se va a producir una gelificación instantánea, ¿ya? Entonces, de esa manera se va a obtener las cápsulas, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto, por ejemplo, ¿ya? Este método que ustedes ven acá, graficado, ¿no? ¿Ya? Es, por ejemplo, el caso del alginato, ¿ya? El alginato es un coloide, hidrocoloide, ¿no? Muy parecido a la carragenina, que se extrae de algas, ¿ya? Entonces, con el alginato se prepara, ¿no? El ácido algínico se prepara una solución, ¿no? Y ahí se le agrega, pues sí, el aceite esencial.
o puede ser un microorganismo, o puede ser una enzima, ¿ya? Entonces se prepara y luego en un vaso se prepara una solución de, por ejemplo, cloruro de calcio, ¿ya? Cloruro de calcio. Entonces se va a ir adicionando la solución que tiene el alginato a la solución de cloruro de calcio. Entonces, al tomar contacto el alginato con el cloruro de calcio, ¿qué va a ocurrir? Se va a formar alginato de calcio. Y ese alginato de calcio es, es un gel, o sea, se gelifica, ¿ya? Y entonces de esa manera vamos a obtener las perlitas o las microcápsulas de alginato, ¿ya? De alginato de calcio, que va a contener en su interior, ¿ya? O disperso en su interior, ¿a quién va a contener? Por ejemplo, puede ser al aceite esencial, o puede ser un microorganismo, o puede ser una enzima, o un colorante. Bueno, ya, entonces hay posibilidad. Esa es la gelificación iónica, pero eso va a ocurrir, ojo, con el alginato. Entonces yo tengo que buscar otro polímero que me pueda hacer una reacción similar, ¿no? Ya, entonces de eso se trata, buscar un polímero que pueda tener esa propiedad. Ya no todos los polímeros tienen esa propiedad, entonces tengo que buscar. Bien, tenemos la inclusión molecular, ¿ya? La inclusión molecular, ¿ya? Dice, es el resultado de interacciones entre los componentes en los cuales una pequeña molécula se va a ajustar dentro de la otra, ¿ya? Entonces, esto también es un caso particular, ya no todas las moléculas o las sustancias tienen esta propiedad, ya es, digamos, de cómo es, o sea, sobre todo, tiene uno que ver la estructura de la molécula, ¿no? De la sustancia para que pueda servir como encapsulante. Por ejemplo, eso se ha descubierto que lo tiene la ciclodestrina, ¿no? Acá lo ven ustedes, ¿no? Como la ciclodestrina tiene una digamos, estructura molecular particular, ¿no? ¿Ya? Dentro de esa estructura circular molecular, entonces puede atrapar los compuestos, ¿no? Entonces eso es lo que se utiliza. Hay que saber cómo es la estructura molecular. Y aquí vemos que la única que, bueno, hasta el momento puede haber otra que cumpla con esta, ¿no? Esta característica, y dentro de su estructura, entonces puede atrapar a la sustancia que nosotros queremos que encapsule, ¿ya? Entonces vemos que eso, por ejemplo, con la ciclodestrina, ¿no? Que tiene esta estructura particular, se puede, por ejemplo, encapsular, bueno, aparte de los aceites esenciales, ¿no? Muchos compuestos que son sensibles al calor, por ejemplo, las vitaminas, ¿no? Aquí, dentro de la ciclodestrina. Pero, por ejemplo, este compuesto, la ciclodestrina, es bastante caro, ¿no? Por eso es que no se utiliza mucho. Ahora, claro, este, eh, cada vez, claro, si es que se produce más de ciclodestrina, entonces se va a abaratar el costo, pero hasta el momento, ¿no? Este compuesto, la ciclodestrina, es bastante caro, ¿no? Ya. Entonces, bueno, una vez que se ha hecho, digamos, se ha puesto en contacto, ¿no? El aceite esencial se ha puesto en contacto con la ciclodestrina, ¿no? ¿Ya? Entonces, luego, para que se forme la cápsula, o digamos, para secar la cápsula, ¿no? Hay que, ya sea atomizar esa cápsula, ya sea sacarla por estufa o leofilizarla, ¿ya? Aquí vemos cómo es la ciclodestrina, ¿no? Aquí, como ven acá, ¿no? Es un anillo cónico compuesto de 7 unidades de glucosa, ¿no? Ya dice, su cara exterior es fuertemente hidrofílica, permitiendo la solubilidad en agua, mientras que su cavidad interior es hidrofóbica, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso que dentro puede atrapar el aceite esencial, ¿no? Porque es hidrofóbico. El aceite esencial se va a ir dentro de la estructura, ¿ya?
Entonces dice, las moléculas volátiles de aceites esenciales ingresan al núcleo hidrofóbico, se anclan mediante enlaces de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals, ¿no? Sin enlaces covalentes destructivos, o sea, se enlazan acá dentro de la estructura, ¿ya? Y esto va a hacer que tengan una estabilidad absoluta y retención del perfil aromático sin degradación química. O sea, tal vez si uno quiere conservar bien todos estos, ¿no? Sus compuestos aromáticos del aceite esencial, esta sea una buena técnica, ¿no? ¿Ya? Pero es cara. Hasta el momento es bastante costosa porque la ciclodestrina es un compuesto caro. Aunque de repente, como les decía ya, ¿no? En un futuro, porque la ciclodestrina creo que se obtienen de los almidones, o sea, se pueden obtener de los almidones. Y almidones hay bastante, entonces, ¿no? Se puede obtener y luego, bueno, pues ya se puede usar como encapsulante. Bien, otra técnica es la extrusión, ¿no? Ya, bueno, estos generalmente se emplean también para esencias, sabores, ¿ya? Dice, esto involucra el paso de una emulsión, o sea, también se hace una emulsión, ¿no? Con polímero, ¿ya? Y luego se pasa hacia un equipo de alta presión, ¿ya? Alta presión, ¿ya? Este, y luego, ¿no? Ve, acá, por ejemplo, cómo se mezcla, en este caso, con azúcares de alta concentración o almidones modificados. O sea, el polímero que va a atrapar, digamos, o encapsular a los sabores, ¿no? Va a ser un jarabe de maíz, o sea, de azúcar, de glucosa, ¿no? O puede ser un jarabe de almidón modificado de alta concentración, aquí se agrega en caliente, ¿no? Y luego, dice, se va a un extrusor donde se van a formar esferitas o pellets. Y luego estos esferitas o pellets van cayendo a un baño de agua fría, ¿no? O un disolvente, dice, como el isopropanol. Y entonces ahí, ¿no? Se va a gelificar el jarabe, ¿ya? Y va a contener a los sabores, ¿no? Aquí también tenemos graficado, ¿no? Esta es la emulsión, ¿ya? La emulsión, dice, es inyectada a alta presión a través de una matriz hacia un baño frío, ¿no? Y se va solidificando el polímero, ¿no? Y dentro va atrapando a los saborizantes, esencias. Ese es otro método. Ya. Entonces, el secado por aspersión y congelación es el más común, como ya les he dicho, ¿no? El principio activo, el aceite esencial, se va a disolver o se dispersa en la solución del polímero, ¿no? Ya sea, pues, un carbohidrato, o sea, una goma, etcétera, ¿no? Y luego, una vez que echa la emulsión, ya se va al secado por atomización, ¿no? ¿Ya? Y se obtiene, ¿no? Se va a obtener las microcápsulas, ¿no? Ya deshidratadas de frente en forma de polvo, ¿no? ¿Ya? Ahora, también hay, dice, el método de congelación por aspersión, lo que se diferencia del anterior en que en lugar de atomizar el material formador de cubierta disuelto, este es un proceso de fusión. O sea, en este caso, ¿ya? Nosotros acá no vamos a emplear un almidón, sino más bien lo que se va a emplear son grasas. Ustedes saben que las grasas, bueno, se funden en caliente, ¿no? Y luego se solidifican en frío, entonces al revés. O sea, yo voy a tener una solución de grasa con el aceite esencial, puede ser con una oleoresina, ¿no? En este caso, y luego lo voy a atomizar, pero no con aire caliente, sino lo voy a atomizar con aire frío, nada más, ¿no? Entonces voy a obtener también mis cápsulas, pero en este caso, con el frío voy a obtener cápsulas de grasa y internamente con las esencias, ¿no? Y en frío, ¿ya? Bueno, aquí vemos más o menos, este es el flujo, ¿no? Cómo sería el aceite esencial, el encapsulante, el agua, se mezclan, se homogenizan y luego simplemente van a un secado por atomización, donde se obtiene un polvo y se envasa, ¿no? Y acá vemos el esquema, cómo sería, ¿no? Entonces,
Tenemos acá la emulsión, se prepara la emulsión, ¿no? Se dispersa en una solución acuosa con el polímero, que en este caso es, por ejemplo, la maltodestrina, ¿no? ¿Ya? Luego, el segundo paso, ¿no? El segundo paso es la atomización, ¿no? La mezcla se inyecta a alta presión a través de la tobera o del aspersor, ¿no? Y van a formar las microgotas, ¿no? ¿Ya? Tercer paso es las corrientes de aire muy calientes que vienen a 140 grados, ¿no? Vienen de acá, ¿no? A 140 grados, vienen ya calientes, entre 140 y 200 grados, y van impactando en las gotas, ¿no? Y el agua se va a evaporar, se va a evaporar instantáneamente, ¿no? Ya. Entonces luego va cayendo el polvo, como ustedes ven acá, ¿no? Y ya aquí ya prácticamente, ¿no? Lo que está cayendo ya son las microcápsulas, ¿no? En polvo, ¿ya? Y acá vemos un ciclón, ¿no? Que va, pues, sacando los polvos hacia el, digamos, el recipiente donde se va a obtener ya el polvo, ¿no? ¿Ya? Bueno, lo único malo dice, la eficiencia, como ustedes ven, puede ser entre 96 a 100%, ¿no? Bueno, si ya optimizado, ya se sabe, ¿no? Muchas de las empresas estas que hacen este método ya saben qué polímero usar, temperatura, todo eso ya prácticamente está definido, ¿no? O sea, es una técnica, como se ve, bastante sencilla, ¿no? Para encapsular aceite esencial. Es lo que más se usa. Lo que se vende en el mercado son las esencias encapsuladas, son las que se producen mediante esta metodología, ¿no? ¿Ya? Claro, dice, algunos compuestos pueden ser afectados, ¿no? Porque sobre todo los termolables, ¿no? Pero los que se usan en la industria, que son las esencias sintéticas, que se hacen así por este método, generalmente resisten, ¿no? Las altas temperaturas y no tienen ningún problema, ¿ya? Bueno, hasta aquí hemos llegado todo lo concerniente a aceites esenciales, ¿ya? Entonces, sí, acá hemos llegado. Entonces, la siguiente clase ya vendría a ser lo que es la extracción de pectina, ¿no? No sé cómo andará. Carlitos, ¿en qué andan en práctica? En práctica ya estamos por la parte de pectina, al menos con el profesor Soto, si no me equivoco, pero sí creo que un grupo, no sé si es el día viernes, creo, tiene algunos temas por los feriados que ha habido. ¿Cómo no? ¿Pero en qué tema están? Ah, ya hemos terminado, solo nos falta pectina. Ah, o sea que ya van a entrar pectina ya, la Sí, próxima semana. sí. Ay, caramba, si el problema estamos atrasados, porque no pueden entrar, chicos, no sé, a ver, ¿no? ¿Podríamos hacer una clase de lunes virtual? Porque no, pues no pueden hacer la práctica sin tener la teoría. ¿Sabes lo que yo les diga a mis jefes de práctica? Que no hagan práctica la próxima semana. De hecho, creo que hay un grupo que está atrasado, profesora, de práctica. No estoy del todo seguro, pero sí se podrían emparejar tal vez. Pero sería cuestión de que los profesores más o menos lo conversen. Ya, no, por eso lo que ustedes no pueden hacer, pues eso no me informan los jefes de prácticas, es hacer práctica sin tener la teoría. ¿Cómo van a hacer la práctica si no tienen la teoría? Profesora, una consulta. El Sí, grupo de Delgado recién va a hacer caracterización de aceites esenciales. ya, por eso, si van a hacer recién, o sea, en esta semana que viene, ¿o cómo es? Sí, profesora. Sí, lo más probable, sí. Ya, no, por eso en esa semana tendrían que terminar con caracterización porque yo recién voy a hacer la teoría de pectina. Eso le voy a decir a ellos, que ellos no pueden avanzar mientras no haya la teoría. Si no tienen la teoría, no pueden avanzar.
¿ya? Así que les voy a decir, bueno, harán, pues los otros grupos que están adelantados harán otra cosa, ¿no? Les harán un refuerzo, no sé, pero no pueden avanzar si no tienen la teoría. Mientras no tengan la teoría, no pueden avanzar, ¿ya? Porque el viernes, bueno, el siguiente viernes sí hay clases, ¿no es cierto? Yo no creo que haya problemas ya. Ya no puedo decir, no, claro, ha habido la Semana Santa, toda esa cuestión, y eso nos ha desequilibrado un poco, porque si no hubiera habido la Semana Santa, se hubiera hecho yo la pectina, sin ningún problema, pues, ¿no? Nos hemos atrasado. Ya, entonces, bueno, el próximo viernes, ¿no? Por eso yo le decía, en todo caso, pero si usted, la verdad que a mí no me gusta dictar clases virtuales, no me gusta, no, yo soy reacia a dictar clases virtuales, ¿no? Pero si para ponernos al día es necesario hacer una clase virtual, bueno, pues eso les proponía, ¿no? Para estar en esto, pero si ustedes tampoco quieren, ¿no? No hay ningún problema, pero la próxima semana no harían pectina todavía en prácticas. ¿Ya? ¿Qué dicen? A ver, Sí, Carlos. profesora, Sí, está bien, profesora. Por si acaso, profesora, voy a realizar una encuesta a ver qué es lo que decide el grupo y se la envío para esta tarde más o menos. Ya, listo. Me dice entonces, ¿ya? Por favor. Ya, entonces, bueno, eso porque sobre todo, no, yo no quiero que a ustedes hagan, ¿cómo se dice? Prácticas sin tener la teoría. ¿Cómo van a hacer la práctica sin hacer la teoría? Pues, ¿no? Porque lamentablemente a veces yo veo que no hacen los profesores las cosas que yo les digo, ¿no? Y a veces les dicen cosas teóricas que a veces no están de acuerdo con lo que yo les digo. Por eso es que no me gusta, ¿no? Que ellos se adelanten, ¿no? Sin haber que ustedes tengan la teoría, ¿no? Eso es lo que no me gusta a mí, ¿ya? Entonces, si están adelantados, los que están adelantados no van a hacer. Yo les voy a decir que no hagan la práctica, mientras no tengan ustedes el tema, ¿ya? Ya, profesora, entonces, para más o menos quedar claros, sería las dos opciones. Uno, que sea una clase virtual el día lunes, si no me equivoco, Así es. o que nada más las clases ya no se realicen de laboratorio sino que se retrasen una semana, más o menos. Así es. Ok, Así sería, ¿ya? Ya, ya, entonces tú me dices, Carlito, por favor, ¿ya? ya, profesora. Porque al menos, sí, para más que nada comentarle, o sea, nosotros nos hemos atrasado un poco en teoría por, justamente como mencionamos, el tema de los feriados que ha habido y de este tema incluso que nos ha traído a virtualidad hoy en día. Sí, Pero sí, al menos por temas de cronograma, sí estamos avanzando a la par, creo. ya, ya, pues. Pero como te digo, pues no pueden hacer la práctica si no tienen la teoría. Eso sí, así es, ¿ya? Si no hay teoría, no hay práctica. Eso yo siempre le he dicho a los jefes de práctica, por eso que me sorprende que ellos no me hayan comentado. Porque en realidad, miren, yo les he dado el taller, ellos deberían haberlo hecho en práctica, ¿me entiendes? Sino que yo lamentablemente no, o sea, la chica Xiomara me dijo que yo le dije, bueno, hazlo en la hora de práctica, pero no iba a venir 3 veces, creo que son tres grupos, ¿no? Entonces dije, por eso le di la teoría, si no yo hubiera avanzado. Entonces lo que correspondería a ellos en práctica, ¿ya? Yo lo estaba haciendo en la teoría,